Isaías capítulo 11. Isaías 11, estamos viendo la segunda parte de un texto que comienza en el versículo 1 y va hasta el versículo 9. Pero fundamentalmente estamos viendo la segunda parte de ese texto que arranca desde el versículo 6 y que voy a tener la oportunidad de leerlo en una versión que se llama Nueva Traducción del Viviente. Capítulo 11 del libro de Isaías, voy a leer solamente desde el versículo 9 en adelante, amén. 11:6. En ese día el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, y el cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. Amén. Nosotros ya habíamos visto el versículo 6 la vez pasada y habíamos hecho una reflexión hacia allí. En ese momento, para recordar, nosotros dijimos que la paz tenía varias esferas. Y la vez pasada vimos la primera esfera o la primera dimensión de la paz, que es la dimensión de la vida familiar. Y era la dimensión de la vida íntima, ¿se acuerdan? Y que hicimos referencia a esta metáfora diciendo que ese día el lobo y el cordero vivirán juntos. Vamos a decirlo en estos términos: conviven. Y la convivencia es un asunto que tiene que ver en principio para nosotros, hoy día, la vida moderna, con vivir en un ambiente de familia, en un ambiente íntimo. Y también hacíamos unas preguntas, ¿sí? Si dentro de la convivencia de la vida familiar había quienes eran lobos y quienes eran corderos. ¿Recuerdan? Y que nos teníamos que hacer la pregunta de si en nuestra casa y en nuestra familia la convivencia era como de lobos y de corderos, donde los lobos tienden ¿a qué? A comerse a los corderos en la vida natural. Y no sé si así pase en la vida íntima también, de si en la casa y en el hogar y en la vida íntima las relaciones se viven más o menos como dice el texto bíblico, de unos comiéndose a los otros. Ahí no quise hacer referencia de un texto, pero en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, hablándole a una de las iglesias, les decía que si os coméis y os mordéis, tened cuidado de no devorarnos. Otra vez haciendo referencia a este pasaje, porque este es un pasaje que va a atravesar pues todo el tema de la convivencia pacífica. La paz no significa que no vayan a haber conflictos. La paz no es ausencia de conflictos, y eso lo quiero dejar claro ahora en una definición. Esa puede ser la definición negativa de la paz, pero esa no es una buena definición, porque conflictos siempre tendremos. El tema es cómo manejamos los conflictos. De qué manera, cuando usted tiene diferencias con otros y otras, lidia con ellas. ¿Cuál es su estilo? Y eso va a decir quién eres tú y cómo se convive contigo. Y la mejor manera de saberlo, pues es cuando comienza uno a convivir con la gente en la vida cotidiana. Porque en la vida cotidiana, el día a día le va diciendo a uno cómo es que va a afrontar los diferentes procesos. Y entonces la vez pasada hacíamos referencia
a esas relaciones de cercanía, de vida íntima, que arranca con la pareja, pero que no es solamente un tema de la pareja, sino que es la vida en convivencia entre los hijos con los padres, entre los hijos con los hijos, y además de otros que a veces conviven con nosotros, por temporadas o por toda la vida, pero forma parte de la convivencia de la vida íntima que uno tiene. Y también decíamos la vez pasada, y es solo para recordar, que la convivencia se va complejizando en la medida en que nosotros los seres humanos vamos creciendo, que no es lo mismo la convivencia con los niños muy pequeños que cuando son adolescentes, que cuando ya son jóvenes, que cuando ya son adultos, porque ahí las diferencias comienzan a tener un énfasis mayor. En la medida en que nosotros, los seres humanos, vayamos autodescubriéndonos y vayamos viendo cuáles son las cosas que nos hacen felices, pues eso va a tener que irse transaccionando con otros que caminan con nosotros. Porque el arte de la convivencia consiste justamente en que podamos vivir juntos y que respetemos las diferencias, ¿sí? Y a veces en la casa, pues respetar las diferencias no siempre va a favor del que tiene la autoridad solamente. Y eso lo vimos la vez pasada también. El uso de la autoridad juega una parte fundamental a la hora de establecer una buena convivencia en la casa. Para quienes aceptan las reglas de entrada y nunca cuestionan ni dicen nada, pues bueno, ya la convivencia está medida por quien manda. Pero cuando el asunto no se vive de esa manera, ya comienzan a haber conflictos y diferencias. Los conflictos significan el manejo de las diferencias. Y porque no siempre estamos en la misma página para acordar todas las cosas de la misma manera. Ustedes y yo lo sabemos. Y el arte de la paz en la vida íntima va a consistir en la manera como usted decida actuar cuando tiene conflictos y desafíos y diferencias con los otros. Una última cosa que quiero señalar con eso, que la paz también es una percepción, ¿cierto? Entonces a veces usted puede decir, aquí no pasa nada y todos vivimos tranquilos, pero ojalá que esa sea una percepción de todos, no sea solamente su percepción, porque normalmente dice, y lo dice quien manda, ¿cierto? Y es, aquí todo está bajo control y todo está muy bien. El tema es que no sabe cómo los demás están sintiendo o pensando las cosas, porque a veces no se dice. Y eso forma parte de un manejo de conflictos que no es el adecuado, porque en cualquier momento esas cosas van a salir. Y la mejor manera de poderlo hacer es cuando usted puede tener la capacidad de expresarlo y de trabajarlo con otros. Eso fue lo que dijimos también la vez pasada. Nosotros somos una cultura donde nos han enseñado a aguantar un poco porque la paciencia debe ser un arte, ¿cierto? Y entonces uno comienza, bueno, dejemos así. Pero de pronto pasamos de ese extremo de dejar así al otro extremo y es cuando usted tiene que hacer un reclamo responsable, ¿cierto? Y entonces el otro extremo es estallar y decir las cosas como bien se le parezca y se le venga a la cabeza. Bueno, ni siquiera a la cabeza digo, porque si se le vinieran a uno a la cabeza tendría uno tiempo un poco de elaborar, ¿cierto? Pero el tema es que a veces no pasa eso, sino que uno directamente pasa uno a decir cómo se siente, etcétera, y ahí las cosas son más complicadas. Entonces son dos extremos muy perjudiciales que lo veíamos la vez pasada. ¿Cómo nosotros podemos ir estableciendo una cultura del manejo del conflicto, donde el conflicto y la diferencia se vuelva algo explícito? A veces nosotros, por quedar bien con las personas, pues no expresamos lo que hay que expresar. Y eso se va volviendo un problema, de tiempo. Y luego ya cuando estallan las cosas, pues no hay manera de controlarlas. Son dos extremos súper complicados. En la vida íntima hay muchas cosas de detalle que hay que solucionar. Y son los niveles de detalle, son los niveles del día a día que van expresando y van caracterizando y nos van determinando quiénes somos nosotros. Quien mejor dice quiénes somos son las personas que conviven con nosotros. ¿Usted sí sabía eso? Si usted quiere saber quién eres tú, pregúntele a la persona con quien convives y verás que él sí te va a decir.
Y a veces no nos tomamos el tiempo de poder compartir esas cosas con quienes nos rodean, ¿cierto? Para ver cuál es la percepción que ellos tienen de nosotros. Y pues claro, nosotros mismos tenemos un autoconcepto, ¿cierto? Y tenemos autoestima. Autoconcepto significa cuál es el sentido que tenemos de sí, ¿cierto? Y la autoestima es qué tanto nos valoramos a nosotros mismos, ¿sí? Y eso nosotros lo tenemos de entrada. Pero el asunto es que en cuestiones de identidad las cosas no solamente se construyen con lo que yo digo de mí, sino con lo que otros también afirman de lo que soy yo. Y ahí es donde la construcción se vuelve mucho más compleja, porque otros también dicen quién eres tú, ¿sí? Y es muy importante que esa es una construcción nosotros llamamos en un entre nos, porque es entre varios que se va construyendo, ¿no? Entonces, quién eres tú es lo que dice la gente que vive contigo tanto como lo que tú dices de ti. Y ese es un asunto que a veces es complejo, ¿no? Y te pueden decir, mira, tú eres una persona así, así hasta cierto punto, pero cuando, y ahí comienzan un poco las caracterizaciones, ¿cierto? El manejo del carácter es una cosa que tiene que lidiarse mucho en la convivencia, ¿sí? En el Nuevo Testamento y en la Biblia en general, el Nuevo Testamento recomienda una virtud que es una virtud muy interesante, que se llama el dominio de sí. Y hay otra virtud que es muy interesante y esa se llama la templanza, ¿cierto? Que mejor debería traducirse como el dominio que uno debe tener de sí mismo. Y la otra virtud es cómo usted puede establecer límites con las cosas y con las personas. Esa es la otra virtud, ¿sí? Esa segunda virtud es una virtud más de una vida en equilibrio, de saber qué tanto usted debe conceder, ¿sí? Hay ocasiones en las cuales es mejor callar y otras cosas en las que es mejor reclamar, ¿cierto? Pero ¿cuándo establecer qué es mejor hacer? Eso es parte de la vida prudente, de lo que se llama la prudencia en la Biblia. La prudencia en la Biblia tiene que ver con la forma como nosotros sabemos cuándo y cómo y por qué debemos actuar y responder y decidir de la manera como decidimos hacerlo. Ese es el arte de la vida íntima. Ahí comienza el primer paso de la vida humana, arranca con la vida íntima, ¿cierto? Y esa la construye uno desde que nace. Desde que nace uno está viendo cómo los adultos que viven y que conviven alrededor de uno le van formando en estas cosas. Pero hoy vamos a pasar a una segunda dimensión, que es la del versículo 7. Ustedes me van a decir en el versículo 7 cuál es si la primera es la de la convivencia, porque dice ese día el lobo y el cordero vivirán juntos y el leopardo se echará junto al cabrito, es decir, dormirá. El versículo 7, ¿de qué nos habla? ¿Qué es la segunda esfera allí? ¿Cuál es la acción que están haciendo los animales allí en esa segunda? En la primera línea, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es la acción? Están comiendo. Entonces, si la primera es viviendo con el enemigo, la segunda quiere comiendo con el enemigo o con el amigo, no sé, ¿cierto? Depende. Pero la segunda tiene que ver claramente con una acción de comer, ¿cierto? Dice que la vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos y el león comerá heno como las vacas. En la acción de comer, les voy a hacer una pregunta para que se la responda ahí al que está a su lado. Esta es una pregunta que se puede responder, creo yo. De los 7 días a la semana, dígame el porcentaje, usted con quién come, con quién almuerza.
voy a fijarme en el almuerzo. Porque la vida bogotana es una cosa en el desayuno, otra en el almuerzo y otra en la comida, ¿cierto? Voy a preguntar exclusivamente en el almuerzo. Por favor, piénselo antes de responder. Y dígame, ¿usted normalmente con quién almuerza? No le estoy preguntando qué, ni a qué horas, que pueden ser también preguntas muy al lugar. No. Solo le voy a preguntar con quién. ¿Listo? Piénselo por un momento, haga cálculos, porque puede ser que usted no almuerce siempre con los mismos o con las mismas, pero, y haga un cálculo. Y ahora coméntele con el que está a su lado allí, con quién almuerza usted, con quién comparte el alimento usted. ¿Ya? Listo, hágalo por favor. Levanten la mano los que almuerzan en el trabajo fundamentalmente, o cerca al trabajo que no les permite ir a la casa. Levanten la mano. Obviamente, bájenla. Es que no hice la pregunta completa. Para los que trabajan, para los que estudian en el estudio, levanten la mano. No, levanten la mano, trabajo y estudio. Y levántela, por favor, rapidito. Bájenla, muchas gracias. Levanten la mano los que almuerzan en su casa. En su casa. Muy bien, muchas gracias. Bájenla. Más o menos hay un 60-40. ¿Sí? Más o menos un 60-40. Esa cuenta es muy importante. Comer en la vida es una de las cosas más importantes, ¿sabían ustedes? Y no solamente lo que uno come, sino con quién come y cuál es el ambiente para comer. Yo no sé si ustedes han sido educados en la práctica de la mesa. A veces nuestras familias no reparan mucho en esas cosas. Pero por ejemplo, yo les he contado a veces algunos asuntos que mi mamá nos enseñó a nosotros. Una de ellas es, cuando usted coma, no hable de los problemas de la casa, si usted está comiendo con la gente de la casa. En general, cuando usted coma, no hable de los problemas, hable de otras cosas. Ella, con una frase que ella decía que acompañaba esa recomendación, para que no se le amargue la comida. ¿Sí? Era una expresión, o es una expresión típica de mi mamá. Y yo no sé si a usted le pase, pero yo no sé con qué actitud come. Yo tuve ocasiones en mi vida donde almorzaba en 3 minutos. Porque tenía muchas ocupaciones. O a veces no almorzaba. O almorzaba a las 5 de la tarde. Y ya después con los años me enseñaron que esa no era una buena práctica. Yo ya pasé los 50. Ya voy para 51 años. Pero hubo por lo menos una temporada de 2 décadas en mi vida, sobre todo en la vida productiva, donde comer para mí era una cosa más que se hacía. Y además a veces como medio estorbaba, porque no le dejaba a uno seguir con las cosas que tenía para hacer. Y eso estaba asociado con las prácticas laborales que yo tenía, porque en el trabajo donde yo estaba era un trabajo absolutamente absorbente, que siempre tenía una cosa que hacer tras otra, una tras otra, hasta el día de hoy. Esa siempre ha sido mi dinámica de trabajo. Si el día para mí tuviera 40 horas, seguro las 40 horas igual las utilizaría. Afortunadamente el día tiene 24 horas, hoy lo digo, ¿sí? Porque si tuviera más horas de compromiso saldría. Pero una de las cosas que aprendí con el tiempo y que nadie me lo dijo
es que los asuntos de comer son asuntos tan importantes y no solamente la dieta. ¿Sí? Hoy en día se hace mucho énfasis en lo que usted come para que usted se mantenga nutrido, nutrida y lo necesariamente lo que corresponde. Si usted comienza a comer más de la cuenta se desbalancea, si usted comienza a comer menos de la cuenta se desbalancea. Y hay una composición de alimentos que usted y yo debemos tener. Eso forma parte de unas recomendaciones de dieta que uno debe tener. Y eso va de la mano con las edades, ¿cierto? No es lo mismo comer a los 50, a los 60 que a los 20. Todo eso forma parte de los ciclos de la vida. Y a veces nuestra cultura no es una cultura tan dedicada a estos asuntos. Hay otras culturas que sobre eso tienen unas prácticas bastante muy precisas. Por ejemplo, la cultura de la mesa en la cultura japonesa es otra cosa. Es otra cosa. Incluso en la vida moderna, pero todavía siguen manteniendo ciertos asuntos de mucho rigor. Y esas son cuestiones, lo mismo los chinos, en general, todas esas culturas que son que no están todavía demasiado en el molde del occidental, tienen, digamos, unas costumbres distintas. Dentro de nosotros los occidentales hay culturas nuestras que desayunan tarde, que almuerzan tarde y que cenan tarde. Y cada uno de esos tres elementos forma parte de rituales. Por ejemplo, hay gente o hay culturas como los argentinos, ellos almuerzan mucho más tarde, almuerzan después de 2, 3 y cenan a las 10 de la noche. Lo mismo un poco los mexicanos también tienen ese mismo hábito. Nosotros los colombianos almorzamos mucho más temprano y comemos siempre. Hay culturas que solamente comen 2 veces al día, ¿no? Y por ejemplo he tenido visitantes, pues obviamente, y he ido también a otros países donde efectivamente los hábitos cambian y los horarios cambian y todas esas cosas, y las comidas también cambian. Pero un asunto que es muy importante y que aquí el texto bíblico lo señala es con quién se come, ¿sí? Y ese es un asunto que tiene que ver con la paz también. Alrededor de la comida, porque la comida es uno de los elementos más vitales. Y quiero expresarlo así porque muchas de las cosas que vienen con la paz tienen que ver con cosas vitales como el alimento. El alimento aquí está utilizado como un asunto de supervivencia. Y eso lo quiero dejar claro, ¿sí? Por eso normalmente los alimentos están asociados al trabajo o en nuestras culturas a la preparación al estudio. Porque nuestra gente está ocupada, todos nosotros estamos ocupados en hacer cosas. Y entonces normalmente comemos con quien nos ocupamos también. O sea que adicionalmente a compartir el trabajo, también compartimos las horas de alimento, especialmente el almuerzo. ¿Sí? Y entonces es una respuesta esperable de con quién uno come, pues come con los que están cercanos a uno y con los que están inmediatamente cercanos a uno. Eso es una respuesta muy natural. Pero volviendo a la cuestión del alimento, aquí lo que está en juego es cómo actúas tú en los asuntos de mayor supervivencia, cuando te toca a ti resolver los asuntos como la comida. ¿Cómo te comportas? No es lo mismo que a ti te sirvan el plato que comer en un plato común. Y eso ya comienza a ser incómodo para algunos de nosotros, ¿no? Que nos hemos acostumbrado más bien como a comer como en lo reservado, ¿no? Yo me acuerdo una experiencia con mi papá. Un día que él me invitó a llevarle las cuentas a la dueña del carro. Mi papá toda la vida trabajó en transportes y uno de ellos fue un taxi. Y era una señora que tenía una casa muy linda por allá en el norte y no sé qué, y entonces no sé por qué le dio a mi papá porque yo lo acompañara. Yo tenía unos 12 años más o menos y nos fuimos a donde la señora. Y resulta que justo ese día, por razones de algunas vueltas que tuvo que hacer, llegamos despuesito del mediodía.
Y entonces la señora, y mi papá no presupuestaba nada de eso, por supuesto él no lo planeó así, pues él esperaba arreglar las cuentas, incluso era muy usual en esa época arreglar las cuentas allá afuera en la calle, le debo tanto, fueron tantos, y nos vemos. Para sorpresa de mi padre, la señora nos invitó a pasar a la casa, entonces pasamos. Y para sorpresa de mi padre, la señora le dijo, siéntese que vamos a almorzar hoy juntos. Y ahí comencé a sudar frío, ¿cierto? Porque era la primera vez, una de las primeras veces que yo recuerdo en salir de mi casa a almorzar en otro lado que no fuera mi casa. Y cuando uno come en su casa, come como come. Esa no fue una pregunta que yo les hice a ustedes necesariamente, porque tampoco quería exponerlo, ¿cierto? ¿Cómo come usted en su casa? Esa sería una buena otra pregunta, ¿no? Porque la forma como uno come también dice cómo es uno. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo come usted en su casa? ¿Sí? Si usted es organizado, si se va para la cama, si se... Lo que mi mamá sí siempre nos enseñó es nunca coma en la cama acostado, porque los únicos que comen acostados son los enfermos. Y eso sí para nosotros era pecado mortal comer en las camas, siempre comíamos en la mesa. Pero de ahí para adelante nada más. Vuelvo a mi historia para terminarla. Y en ese momento entonces nosotros nos sentamos a la mesa con la señora. Me acuerdo tanto del plato que era una pasta y una carne asada para el peor de los males. Y bueno, ustedes sabrán el desastre que pasó ese día. Porque nos pasaron los cubiertos, el cuchillo y el tenedor y una cuchara. Y yo no comencé a comer. Y mi papá comenzó a comer con la señora y comenzaron a conversar y no sé qué. Por fortuna, a la señora se le había olvidado servir el jugo, entonces se fue a servir el jugo. Y mientras la señora fue a servir el jugo, vino mi papá, me cortó la carne a pedacitos como pudo, para que yo pudiera medio comer algo, ¿cierto? Pero eso fue un desastre, comer una pasta con el tenedor. Y además, pues la carne completa que usted tenía que partirla y todas esas cosas. Obviamente, al salir del lugar, la retroalimentación de mi padre fue fenomenal. Fue el regaño más impresionante de la vida porque yo no sabía comer con cubiertos. Pero nunca pasó, y quiero confesárselos, que mi papá se hubiera sentado conmigo a decirme después, para que esto no nos vuelva a pasar, venga y yo le digo cómo se come con cubiertos. Eso no pasó. Pero sí pasó el regaño. Eso sí pasó. Porque yo era el colmo que a la edad que tenía no supiera comer con cubiertos. Y esos son de los asuntos, digamos, que están alrededor de la comida, que son asuntos de forma también, no solamente son asuntos de fondo, son asuntos de forma. La comida tiene muchas cosas de la forma, sobre todo en nuestras culturas, ¿sí? Con qué acompaña usted una comida, con qué no, etcétera. Todos esos son asuntos de forma también que hoy en día, la cocina hoy en día es una cultura, y es una cultura. En toda la historia de las culturas y las civilizaciones, comer siempre será una forma de conocer una cultura. Cuando ustedes vayan a cualquier parte del mundo, si ustedes quieren conocer esas culturas, se puede conocer de varias maneras. Una de ellas es a través de la comida. Y pues lo peor que puede pasar es cuando pues uno no sabe solamente comer sino arroz, papas y carne.
porque ya de ahí para adelante comienza a tener problemas si comienzan a aparecerle en los platos animales que se mueven y que tienen otras formas y que las salsas son de otros colores y cosas así, porque inmediatamente eso queda por allá. Yo conozco amigos y amigas que han tenido serísimos problemas cuando salimos a viajes internacionales porque comienza el padecimiento con la comida, ¿no? No pueden comer cualquier cosa, no porque no puedan, sino porque no tienen manera de poder comer otro alimento que el que han comido siempre. Entonces usted siempre los verá comer la misma cosa. Y es un problema, porque pues a la hora de que usted no tenga lo que tiene, pues se va a ver en serias dificultades. Quiero volver sobre el tema, porque son asuntos colaterales al asunto fundamental que está en juego en este pasaje. Y quise entrar por la comida porque es una de las entradas de los asuntos más fundamentales de la vida, que son los asuntos de la sobrevivencia. ¿Sí? Y aquí lo que el texto bíblico nos está diciendo es, para que usted pueda considerar la paz como una forma de vida, usted sí tiene que saber cuáles son las cosas fundamentales que le permiten a usted vivir y vivir adecuadamente. ¿Qué pasa si en nuestra mesa algún día no tenemos que comer? O tenemos que comer muy poco. ¿Qué pasa si nosotros en la vida no tendríamos cómo vivir los próximos días, meses o semanas? ¿De qué manera podríamos nosotros afrontar las situaciones? Les voy a poner una situación para que usted solamente la piense y se la imagine. Resulta que, piensen en esta situación: Bogotá, un terremoto de 9 grados, 2 de la mañana. Piensen ustedes lo que serían los siguientes 3 meses en una ciudad como Bogotá. Colapsa la luz, colapsa el acueducto, colapsan las líneas telefónicas y las casas están caídas. Colapsa el gas. A eso es a lo que se está refiriendo este texto cuando habla que el león comerá heno como la vaca. A eso. A los asuntos más fundamentales de la vida que tienen que ser satisfechos y que en un momento determinado no se tengan. O se tengan de una manera distinta. ¿Qué hacer? ¿Qué hace usted las primeras 24 horas? Pero ¿qué hace las siguientes 32? ¿No? Y eso hoy en día en el mundo está estudiado. De hecho, nosotros, en la organización donde yo trabajo, estudiamos mucho esos temas y estamos prácticamente listos para que algo así suceda en cualquier momento en el país. Pero una cosa que nosotros hemos aprendido es a tener lo que se llama el preposicionamiento, que es tener algunos asuntos de emergencia por si algo de eso sucede. Tener en precaución el agüita cerca, tener en precaución algunos alimentos no perecederos que te permitan a ti subsistir por lo menos las 2 próximas semanas o por lo menos una semana, y que te permita a ti en medio de la crisis saber cómo puedes hacer. ¿Sí? Dentro de esa preparación también está de si algo pasa, ¿dónde nos vemos? Si usted no tiene posibilidades de comunicarse, ¿cómo sabe si los demás están bien o están mal? ¿Sabes qué es lo peor que pasa en ese tipo de asuntos? La preocupación de la gente que le sobrepasa y que comienza a hacer una serie de locuras, porque no sabe qué hacer, porque no se preparó para saber qué hacer.
Y lo peor que pasa en esos momentos son las elucubraciones, ¿no? De pensar que el familiar está ahí, que está esperando que usted lo salve y que es cuestiones de minutos y de segundos. Y comienzan los seres humanos a hacer una serie de locuras terribles. Por eso en las emergencias siempre te están preguntando a ti, tú tienes una ruta de evacuación, ¿sabes cuál es la ruta de evacuación? Aquí nosotros está claro que tenemos una sola ruta de evacuación, que es esa salida. Pero nosotros no hemos hecho una preparación de saber que si un sismo ocurre mientras nosotros estamos en culto, ¿qué hacer? ¿Sí? Por ejemplo, los niños que en este momento están en el segundo piso, ¿cómo estarían evacuados? ¿Cierto? Entonces, afortunadamente nosotros tenemos dos entradas. Los niños deberán salir por la puerta estrecha y nosotros deberemos salir por esta. O a cerrar media hoja de acá y dejar que ellos también fluyan por este lado. Pero si usted no tiene eso planeado, ¿sabe qué pasa? Que la gente de allá va a empujar la puerta hacia acá para que los niños salgan más rápido y una persona que vaya de aquí para allá puede comenzar y usted ni sale allá ni sale acá y comienza a colapsar. Porque toda la gente está pensando en el modo de sobrevivir, que es lo que aquí está en juego. Y esa es la segunda esfera de la paz. ¿Sí? La segunda esfera de la paz es ¿qué haces tú cuando te toca resolver una situación con otros que te complique la vida tuya y la vida de tu gente? ¿Cómo haces y qué haces? ¿No? Entonces se vuelve un conflicto de intereses. ¿Usted se imagina una profesora que tenga a sus hijos en el mismo claustro educativo lo que pasa? Porque hoy en día hay preparaciones, por ejemplo, de emergencias y lo que la gente comienza a pensar y hacer, ¿no? Una profesora que tenga en responsabilidad 40 niños, pero que además sepa que su hijo o su hija está 3 salones hacia allá. ¿Qué es lo que primero va a pensar? ¿Y qué va a pasar con los 40 que tiene a su responsabilidad? En una situación de sálvese quien pueda, es un tema muy complicado. Y eso es parte de nuestra cultura, la cultura que tenemos nosotros, y es cómo poder resolver este tipo de situaciones. Yo siempre he dado los ejemplos de lo que ha pasado, de lo que pasó en Japón y de lo que pasó en Haití y de lo que pasó en Chile, ¿cierto? Fueron 3 situaciones entre 2008 y 2012, si no estoy mal. Y cada uno cómo las resolvió de manera distinta, ¿cierto? Ustedes saben que en Japón hubo terremoto, tsunami y luego una emergencia atómica. Tres cosas al tiempo. ¿Recuerdan? Haití, terremoto. Chile, terremoto. ¿Sí? El desastre mayor, adivine quién lo sufrió. Y el terremoto de Haití no superó los 7 grados. El de Japón subió a 9.2. Todos los sistemas de Japón colapsaron en las plantas atómicas porque todo estaba calculado para 9.0. Porque en la historia de Japón jamás había sucedido un sismo de una magnitud mayor a 8.6. Entonces ellos tenían absolutamente todo muy bien planificado y cuadrado. Pero les llegó un terremoto de 9.2. Y todos los sistemas de seguridad colapsaron. Y por eso tuvieron la emergencia atómica y la seguimos teniendo, porque no hemos podido solucionarla del todo allá. Y digo no hemos, porque siguen habiendo emisiones radioactivas que en este momento están saliendo al Océano Pacífico. Y por lo tanto todos nosotros estamos compartiendo. Por eso los cánceres y toda esa vaina que vienen generalizados, eso no es gratis. Eso viene por la radioactividad que ha pasado desde la Segunda Guerra Mundial hacia acá, con lo que conocemos y con lo que no conocemos, porque hay experimentos atómicos que nosotros no conocemos. Entonces todo esto viene como cadena de esas cosas, pero vuelvo a mi comentario. Lo peor no fue solamente lo que pasó durante el terremoto, el tsunami y las cosas, sino lo que pasó después, porque el paso de lo que pasa después tiene que ver con nosotros los seres humanos cuando afrontamos este tipo de situaciones.
Y cuando afrontamos este tipo de situaciones, pues los haitianos se mataban unos a otros para recibir los alimentos. No hubo manera de controlarlos, tuvo que entrar el ejército de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, a mediar la manera para llevar agua y alimento porque no había manera, o era botarlos y que miren a ver cómo lo resuelven allá, pero digamos, hoy en día se sabe en este tipo de asuntos que el repartir alimentos es una cosa de las más complejas. Nosotros tuvimos ejercicios de ellos de preparación en seguridad corporativa, porque usted ni yo sabemos cómo la gente va a actuar cuando usted pone los alimentos allí y la gente tiene hambre y los hijos están esperando y no hay pan en la mesa. ¿Usted qué hace? ¿Usted cómo actúa? ¿Usted qué dice? ¿Cierto? Y entonces, ¿qué tocaba hacer? Pues comenzar a establecer un perímetro, lo mismo que le pasa a los policías y al ejército con los temas de seguridad, exactamente lo mismo. Establezca perímetros, establezca un orden, establezca una logística, establezca unas proporciones para que la gente sola pueda llevar, y los que siempre terminan pagando el plato se llaman los niños y las niñas y los ancianos. Los unos por más y los otros por menos, pero igual ellos terminan pagando el plato porque no hay nadie al final de la cadena, a veces, que los pueda ayudar, porque nadie les puede llevar el alimento, porque solamente son los adultos los que llevan, etc. Mientras usted tenga familia en un asunto así, pues bien, pero si sus hijos se quedaron sin la familia cercana, ¿usted sabe qué pasa? Y lo mismo pasa con los ancianos. A la hora que a usted le digan pasen por los alimentos y resulta que es medio bultico, vaya y cárguelo. Y además vaya y deje que lo cargue, porque la gente que vea que usted no cogió lo suyo, ¿sabe qué hacen? Se lo llevan. Esa es la segunda esfera entonces, que es esta esfera de la convivencia cuando los asuntos de supervivencia están en juego. ¿Qué haces tú para conseguir lo tuyo? Eso en un asunto de emergencia extremo. Pero ahora le voy a poner los otros casos que son más de para acá. Y estamos en una sociedad todavía llena de competitividad y competencia, donde algunos alcanzarán ciertas cosas y otros no alcancen, ¿sí? Y pasa desde la escuela, ¿cierto? Porque a veces, por ejemplo, se premian solamente los mejores puntajes. Y entonces usted quiere tener la beca para no salir del colegio, mi hijita, a estudiar y a tener el primer lugar. No. Mi hermana era enferma por ocupar el primer puesto. Y ahí donde no lo hiciera, era el desastre en la casa. Ese día no había paz en la casa. No. Era impresionante ver la competencia que se hacían con otros niños y niñas para saber cuál era el mejor. Es una cosa impresionante. Y eso sucede mucho también en asuntos de trabajo, tanto como en asuntos de estudio. Porque, por ejemplo, hay empresas que establecen ciertos criterios, ¿no? Y en algún momento a usted le toca salir o no le toque salir, y ve a ver cómo hace con el resto del equipo. Del equipo que son 5, salen 2. ¿Quién saldrá y por qué? De ahí, ¿sí le ha tocado esas situaciones en cuestiones laborales? ¿O resolverlas o padecerlas? Es un asunto complejo. Y tienen que ver con todos estos temas de competitividad y competencia. Hablar de paz en esas atmósferas es de lo que el texto bíblico nos está señalando hoy. ¿Cómo resolvemos nosotros esas situaciones que son situaciones de abierto desafío a su integridad? ¿Sí? Y por eso, volver a leer que la vaca pasará junto a la osa, sus crías se recostarán juntos y el león como el buey comerá paja. Ese es el asunto de la segunda dimensión de la convivencia pacífica. Y es la manera como nosotros nos educamos y educamos a otros para que resuelvan sus diferencias o para que compartan lo poco que hay. Japón, en su momento, y con esas 3 cosas que hicieron, que les pasó, usted veía a la gente desde el día 1
en adelante haciendo fila para recibir el agua y el alimento. Literal. Y nadie se saltaba la fila. Nadie decía nada distinto a esperar. Porque su turno le iba a llegar como le iba a llegar el turno al siguiente. No hubo golpes, no hubo carreras, no hubo quién llegara primero y quién llegara después, sino que la gente sabía que las cosas, y se demoraron las cosas, se demoraron 3, 4 días en llegar, y sin embargo la gente cuando llegaron las cosas lo primero que hizo fue hacer su fila. Y no es eso de, oiga, usted se coló, mándelo para atrás. La gente sabía que si llegaba, llegaba y hacía la fila, y había una fila para ancianos, etcétera, etcétera. ¿Y sabe quién hacía eso? Adivine quién lo hacía. ¿Quién hacía el orden? ¿Quién establecía el orden? La gente misma. No había autoridades, no estaba el policía, no estaba el bombero, no estaba el ayudante. La gente se organizó. Y se organizó significa que cualquier ciudadano tomó la alternativa de decir, hagámonos así, vengan los ancianos para acá, etcétera, y vámonos. Nosotros siempre llevamos a Juan Felipe a la pelota de piscina, le dice él, ¿cierto? Es a un sitio donde él va allá y juega con las piscinas de pelotas, y hoy día le ponen ahí un reloj, ¿no? Y son 20 minutos y usted paga ahí una cuota para estar allá. Yo siempre me siento, cuando me toca estar con él allá, pues estoy con él. Cuando no, me siento a ver el comportamiento de la gente. ¿Qué pasa cuando terminan los 20 minutos? Y es interesantísimo ver las actitudes de la gente. Y no importa si es un profesional, si es una ama de casa, eso no importa, el criterio no importa. Porque lo hacen absolutamente todos. Y es que el reloj marca el tiempo, los funcionarios les dicen se acabó el tiempo, y adivine qué hace la gente. Más o menos el espacio es un área cuadrada, ¿cierto? La puerta está a este lado, ¿sí? Toda la gente, toda, sin excepción, se van para el otro lado. No, con los niños. Arrancan a los niños y los cogen como si fueran muñecos. El niño no sabe a qué hora lo agarraron ni por qué. Y corren para el otro lado. Y desde el otro lado comienzan a recorrer uno a uno todo el resto de cosas hasta que finalmente salen. Pasaron más de 5 minutos entre que el reloj paró allá y la gente toma la decisión de venir, y los funcionarios con mucha paciencia, porque saben de la cultura que somos, porque ellos mismos lo son y lo harían igual si no lo fueran, por eso esto forma parte de un asunto así. Comienzan a decirle a la gente, señora, ya se acabó el tiempo, por favor, ¿cierto? Nos pasa a todos, porque no reparamos en esos pequeños, grandes detalles que marcan diferencia, ¿sí? Entre cuando uno establece, mire, este es el límite. Nosotros tenemos problemas con la noción de límite. La noción de límite no es una cosa que tiene que ver con la autoridad. Otra vez lo repito, autoridad y ley son cosas distintas. A veces la gente dice es que nuestros grandes problemas de desorden es porque no obedecemos la autoridad. No, el problema no es de autoridad. El tema es de actitud frente a las normas establecidas, que no es un tema de autoridad, es un tema de cultura. Que cada uno de nosotros podamos decir, mire, si esto fue lo acordado, esto lo respeto. Y mientras nuestra cultura no logre ser una cultura compartida entre la legalidad, como lo decía nuestro profesor Antanas hace muchísimos años atrás, seguiremos teniendo los mismos problemas que tenemos, y tenemos grandes desafíos. ¿Y usted sabe qué? No importa la confesionalidad, porque esto no es de confesionalidad. Lo mismo le pasan a los católicos, igual que a los evangélicos. Y lo mismo les pasa a los budistas y a los que no lo son, porque este no es un problema de religión.
Pero también, ¿sabes qué les quiero decir? Que también les pasa a los que son de partidos políticos o a los que no lo son, porque el problema, otra vez repito, no pasa por ahí. Es un asunto que tiene que ver con la actitud de la vida, de lo que yo espero que los demás respeten, pero conmigo probablemente las leyes sean más laxas. Y eso pasa, eso me la sé ya con los semáforos y con todo, ¿no? Uno siempre tendrá argumentos para decir por qué el semáforo me lo pasé como me lo pasé. Y por qué yo de los demás sí espero que no lo hagan nunca. Y es que nosotros estamos lidiando más con la excepción que con la generalidad. Entonces quiero retomar este tema otra vez, porque esta es la segunda parte de la esfera de la paz. Nosotros no podemos esperar que todo nos lo resuelvan en un lado, y esto forma parte de los estudios de paz que estoy dando en este momento para la iglesia. La paz desde el punto de vista bíblico, y quiero retomarlo para el final de hoy, comienza por la casa y comienza por la vida íntima, comienza con la familia. Y de ahí pasa a las diferentes relaciones que nosotros establecemos en la vida, como las relaciones de trabajo, de estudio, etcétera, donde usted tiene que comenzar a establecer relaciones con otros y con otras para hacer cosas juntos en la vida. Y mientras nosotros no tengamos la capacidad de respetar los acuerdos y de saber que tú haces esto, yo hago aquello, y que podamos entre todos tener una escala mayor, no vamos a pasar el siguiente nivel. Y no va a pasar así. Y por eso, otra vez volvemos a recordar estas sencillas palabras del Señor y sobre todo estas sencillas palabras del profeta, que otra vez nos recuerdan a nosotros vivir en paz. Es un asunto de tener que lidiar con lo que cada quien decide que son sus intereses y pelea con ellas y ve a ver si pasa por encima de los demás o si puede lograr acuerdos y soluciones más estándares. El Señor nos ayude, porque esto está en su palabra y esto forma parte del marco de espiritualidad. Entonces entiéndame una vez más y perdóneme que sea reiterativo, pero las cuestiones de espiritualidad para nosotros comienzan por estas cosas, porque está en los textos bíblicos así. Esto yo no me lo he inventado, ni lo he sacado aquí porque sí, está ahí en el texto bíblico. Y espero que nosotros tengamos la capacidad de poder entender que un verdadero cristiano, hijo e hija de Dios, deberá tener en cuenta estos principios de cómo trabajar con otros para compartir, para solidarizarse y para crecer juntos. El Señor nos ayude y nos bendiga con su palabra. Amén. Bueno, oremos. Dele gracias a Dios porque probablemente usted tenga unos buenos elementos hoy para poder compartir con su familia, con sus compañeros y compañeras de trabajo y con quienes convive siempre. Padre, te damos gracias esta mañana por este tiempo que nos has regalado y que podemos juntos compartir. Bendícenos, Señor. Bendice los alimentos que tomamos y la cooperativa que también tomamos este día, Señor. Bendice nuestro trabajo y la semana de trabajo que tenemos por delante. Te pido, Señor, tu bendición y tu cuidado para nosotros. En tus manos nos ponemos, en Cristo Jesús. Amén y amén.